Bueno, pues ya estamos grabando, así también os aviso y os pido el permiso para que me dejéis grabar la sesión. Y os doy la bienvenida a la segunda sesión en directo del curso de introducción a Blender, en el que, bueno, pues como siempre decimos, lo principal es resolver vuestras dudas y, bueno, pues ya dejar el curso encauzado para que de aquí al final pues podáis rematar los ejercicios y, bueno, pues sacarle todo el partido. Os aprovecho para avisarlo y así que también los compañeros que lo vean en directo, que en principio el viaje que tenía previsto, en principio sigo teniéndolo. Quién sabe lo que pasa mañana, nos pueden decir o confinar o esto, pero bueno, en principio. Entonces, el plazo normal de entrega de ejercicios va a ser hasta el día 8. ¿Por qué? Porque a partir del 9 ya no voy a poder atender el foro. Bueno, me conectaré pues una vez al día si queréis poner dudas, pero lo que no voy a tener es los ordenadores, las herramientas para poderlos poner ejemplos y cosas así. Intentaría resolveros las dudas. Pero aún así, tenéis después toda la semana siguiente hasta el día 17 para seguir entregando algún ejercicio que os hubiera faltado. El objetivo mínimo del curso son 4 ejercicios obligatorios, y luego, bueno, los optativos, los que queráis. Pero con los 4 ejercicios ya está el curso apto, ya tenéis el certificado. Entonces, bueno, pues yo pienso que tenéis tiempo suficiente, y podéis ir entregando, pues aunque el foro ya esté menos atendido, digamos. Entonces, bueno, pues si os parece, pues empezamos con la duda que me había planteado Pablo, que quería ver un poquito más en profundidad el tema de la iluminación, ¿verdad? Sí, Si queréis, vemos un poquito así, os hago una pequeña explicación, como hice el otro día de los materiales, más breve porque tiene menos enjundia en principio, aunque luego para hilar fino hay que ir retocando. Pero tengo preparado esto, un pequeño ejercicio, voy a compartir mi pantalla, un pequeño fichero, ¿vale? Aquí estáis viendo mi Blender, sí, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? Estoy compartiendo bien. sí Vale, se vale. ve. Es que a veces ya sabéis que se me lía la cosa. Vale, voy a ponerme así sin más en vista. Y veis que es una imagen muy sencillita, de un plano con unos objetos encima. Pero a veces con estas imágenes sencillas es como mejor se ve los ejemplos y demás, ¿no? Bien, tenemos simplemente un, un punto de luz, luego añadiremos más formas de iluminación y tenemos una cámara, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues tenemos una cosa así sencillísima y ya sabéis que si yo activo aquí la vista de material, pues tengo una serie de, vamos, una especie de iluminación estándar, pero si pongo en cambio la vista de render preview, veo la vista preliminar del renderizado. Bien, como le estaba comentando a Pablo, el principal escollo que tenemos para enfrentarnos a las cuestiones de iluminación es decidir qué motor de renderizado utilizar. Bien, ya sabéis que, bueno, pues estamos trabajando el curso sobre todo con Eevee, pero tenemos el Cycles, ¿vale? Habéis visto cómo me ha cambiado la pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen una forma de funcionar diferente. El Cycles, ya habéis visto, lo explico un poquito en los materiales, que es como más físico, digamos, simula trazados de luz. ¿Cuántos? Pues tantos como tenga indicados en el sampling. ¿Veis aquí el grupo sampling? Tengo el path tracing, es decir, cuántos trazados de luz realizo. Entonces, generalmente en el viewport pues, solemos poner menos que en el render final. Si yo aquí subo a 64, pues me hace 64 samples, es decir, lanza la luz desde este punto 64 veces para generar la imagen en este caso, del viewport. Después, si yo ejecuto el renderizado, ya sabéis que se puede hacer mediante render image o la tecla de acceso rápido F12, que es una de las que utilizamos mucho, ¿no? Bueno, pues si yo genero, veis que me está generando para cada tile, para cada... es como tiles es como las baldosas, digamos, ¿no? Y para cada uno de estas baldosas, de estos tiles, me está lanzando 64 veces el rayo de luz para calcularme cuál es el resultado final. ¿Veis cómo se va como depurando, ¿no? cada una de las baldosas? Bien, esto es muy físico
y entonces esto supone una sencillez bastante grande a la hora de vamos a pararlo, a la hora de configurarlo. ¿Por qué? Porque en general, yo si añado aquí otro punto de luz, por ejemplo, voy a chimbas, a duplicar este sol, ¿vale? Lo voy a rotar, ¿vale? Lo roto, y veis que me está añadiendo la luz. Simplemente, habéis visto que me salen dos sombras, que se me iluminan las caras, es decir, ahora en lugar de trazarme 64 trazados de luz desde este punto que tenía antes, me va a hacer desde los dos puntos, con lo cual, pues cualquier iluminación que yo añada, pues me va a hacer el efecto, o sea, va a simular el efecto con total similitud a lo que yo hace. Luego tiene algunas otras complicaciones, pero en general digamos que es más sencillo de trabajar, ¿verdad? Ya sabéis que puedo trabajar desde la CPU o desde la tarjeta gráfica GPU Compute. Generalmente, cuando trabajas desde la tarjeta gráfica, si tienes una tarjeta buenilla, pues va más rápido, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos decir sobre el Cicles? Bien, el Cicles está bastante más trabajado porque lleva ya varios años siendo un poco el motor de renderizado estrella, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ya habéis visto que es lentillo, o sea, tarda bastante en sacar una buena imagen y además genera bastante ruido. Si os fijáis aquí, con 64 samples que tenemos bueno, cuando termine de calcularlas, que lo veis aquí, que lo calculo aquí arriba, pero veis que me genera bastante ruido, sobre todo en las superficies brillantes, en las sombras, aquí debajo de veis debajo de la esfera, por ejemplo. Para resolver esto, se han puesto varias herramientas, que algunas os las comento en el en los materiales, y por ejemplo tenemos el denoising, ¿no? Si yo le pongo el denoising al viewport, pues veis que me ha hecho, me está quitando el ruido de la escena, digamos, ¿no? También pierdo detalles, sobre todo cuando son escenas pues un poquito más complicadas, pero bueno, en general pues viene bastante bien porque veis que con solo 12, 13, 14 samples pues puedo conseguir un efecto mucho más limpio, ¿no? Como os digo, también perdemos detalle, con lo cual siempre hay que tener pues una cosa o la otra, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a cambiar ahora y vamos a pasar al Eevee. El Eevee, ¿vale? Es genial porque es inmediato, ¿eh? Veis aquí que, por ejemplo, ponga aquí los samples que pongan, no se hace ninguna diferencia, no va a base de golpes de luz, sino que nos hace ese rasterizado que esto os explico un poquito en los materiales, que lo que hace es una especie de precálculo de bueno, las luces y los objetos y de cómo se van a organizar, digamos, en la escena final, y después le añade ya las iluminaciones, las sombras y demás, ¿no? A cambio, ¿qué es lo que sucede? Que el efecto es mucho menos realista. O hay que trabajarlo mucho más para que sea realista. ¿Por qué? Porque hay una serie de... Voy a quitarla, yo voy a quitar esta luz también, voy a dejar una sola, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de opciones que hay que trabajar en profundidad, que están la mayoría de ellas aquí en el grupo de opciones de render, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el ambient occlusion. El ambient occlusion es una especie de precálculo de qué zonas quedan ocultas y cuáles quedan más expuestas a la luz. Entonces esto lo podemos configurar, bueno, con una escena tan sencilla no se nota mucho, pero podemos aumentarlo o disminuirlo y pues nos cambiará ligeramente digamos, el acabado de la escena. Es muy importante, por ejemplo, el tema de las sombras, ¿no? Lo tengo aquí abierto, el grupo Shadows, ¿vale? Yo aquí le puedo definir, sobre todo, lo más importante es el Soft Shadows o el Hard Shadows, digamos. Si no pongo nada, vamos a ponerlo, porque luego, esto además, que yo creo que por eso Pablo se ha liado un poquito, hay que complementarlo con las luces. Las luces también hay que personalizarlas, digamos, para que den el tipo de iluminación que nosotros queremos. Bien,
Entonces, bueno, pues si por ejemplo tenemos aquí esta iluminación, vamos a ver, vamos a volver a las opciones de rendering y vamos a ver, por ejemplo, vamos a quitar aquí esto, en Shadows, ¿no? Si ahora ponemos Soft Shadows, bueno, la verdad es que no se ha notado mucho que se haya suavizado, no sé por qué. Quizás porque he estado trasteando antes con otras opciones y quizás porque lo que os estaba explicando hace un momentín, que luego me he liado. Si seleccionáis el punto de luz, aquí en las opciones de luz, también podéis configurar el tipo de sombras que tienen, y podéis configurar algunas cosas, por ejemplo, las sombras de contacto, que bueno, que sobre todo funcionan para cuando tenéis sistemas de partículas, que comentaba antes Hugo, por ejemplo, sistemas de pelo, para que hagan sombra también los pelos, etcétera. Es decir, hay que ir, aquí, bueno, podéis eliminar incluso la sombra que produce cada punto de luz. Por ejemplo, si hacemos como antes y duplicamos el sol, ¿vale? Vamos a girarlo. Veis que tenemos las dos sombras, ¿vale? Pero a una de ellas, por ejemplo, le podemos quitar la sombra. Esto no lo podríamos hacer con cicles, ¿vale? ¿Por qué? Porque con cicles lo que tú pongas va a producir ese efecto. ¿De acuerdo? Otras cosas que hay que configurar o que es importante configurar, por ejemplo, el bloom puede ser interesante, que hace este pequeño efecto de resplandor, ¿no? Que queda muy realista. Si subís aquí el threshold, no lo hace en todos los reflejos, pero si lo disminuís, veis que nos lo hace cada vez más en todos los reflejos. Todo esto se puede personalizar o deshabilitar. Vale, generalmente con esos tres ya suele ser suficiente. Si tenéis materiales, por ejemplo, como vidrio o agua, por ejemplo, tendríais que activar aquí los reflejos y las... ¿cómo se llama? La refracción, que tenéis aquí la refracción. Pero veis aquí que me ha cambiado al activar aquí el Screen Space Reflections, ¿vale? Me genera los reflejos y puedo configurar aquí, por ejemplo, cuál es su grosor, ¿no? Y ves cómo me cambia, me los pone más finos o más gruesos, ¿no? Todo esto, en general, las opciones que os vienen por defecto, veis que podemos aquí retocar, las opciones que os vienen por defecto suelen dar un efecto aceptable, digamos, para casi todo, ¿no? Pero cuando hay algo que no funciona como queráis, pues tenéis que venir aquí a, digamos, cambiarlo manualmente, ¿no? ¿Qué más? Pues otra cosa que, bueno, si os metéis con el último grupo, con el último bloque de esto, de los efectos especiales, se trabaja mucho sobre sistemas de partículas de pelo. Entonces, el pelo se puede definir qué tipo de pelo es, si es tipo hilos o tipo tiras, ¿no? Y además se le puede dar mayor definición. Otra cosa que se puede hacer es simplificar la escena. Por ejemplo, en el caso de simplificar la escena, habría que activar aquí y, por ejemplo, si tenéis Subdivision Surface, el modificador que ya lo habéis utilizado en algún ejercicio seguramente, aquí le podéis limitar para que no subdivida demasiado, para que no aumente el tiempo de renderizado. También podéis también aquí cambiar, vamos a ampliarlo un poquito, el número máximo de partículas que se llaman children, ¿no? Que o sea, tú puedes hacer que una partícula después a su vez se multiplique por varias, eso cuando veáis en el último bloque, por ejemplo, para crear hierba, pues se utiliza con estas partículas. Bueno, pues son un montón esto, de características que tienen algo bueno y algo malo. Lo bueno es que podemos personalizarlas exactamente como queramos. Lo malo es que hay que trabajarlas. O sea, puede ser que no salgan como queramos, ¿no? Bien, a todo esto se une que tanto en cicles como en Eevee, ¿vale? Tenemos aquí otra posibilidad de añadir que es el World, ¿vale? Vamos a ver la diferencia. Entonces, para ello, primero vamos a cambiar a cicles, ¿vale?
Vamos a quitarle el denoising para verlo con más precisión. Y vemos lo que hace el World. Por defecto nos saca un background que es de un color como gris. Pero esto no solamente es gris, sino que además aporta iluminación. Si nosotros aquí sencillamente aumentamos el color, veis que no solamente se nos ha aclarado el fondo, sino que además nos ha introducido, digamos, iluminación extra. Lo mismo que si, por ejemplo, subiésemos el strength, ¿no? Lo regulamos con el strength y veis que nos aporta iluminación, ¿vale? Esta iluminación le pasa un poquito como como añadir otras luces, que digamos que funciona también por físicas, pero en este caso viene de todas partes, con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros ahora ocultamos las dos luces, vemos que el background nos da una iluminación y sí que parece que un poquito por aquí, ¿veis? Se forman una pequeña sombra justo debajo, ¿vale? Pero vamos a intensificarla un poquito, pero como muy tenue, ¿verdad? En general, el background así liso nos viene muy bien para dar una iluminación global a la escena sin añadir tampoco sombras, ni sombras, ni brillos, ni reflejos, digamos, ni puntos de los que te dan puntos de luz, ¿no? Como nos daría pues cualquiera de las dos luces que tenemos, por ejemplo, si la mostramos, ¿no? Que veis que nos hace aquí estos reflejos. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer con el background? Pues lo tenéis explicado en los materiales, pero una de las cosas que nos sirve muy bien, por ejemplo, en nuestras recreaciones, es para añadir un fondo que nos dé además información de luz. Vamos a verlo. Sería un environment texture, ¿vale? Veis que se nos ha puesto rosa. He avisado que he añadido un par de diapositivas nuevas porque quizás no estaba explicado muy claro, así ya es un problema muy frecuente. Cuando Blender no encuentra alguna textura, nos lanza la alarma, digamos, poniéndolo de color rosa. En este caso, no encuentra ninguna imagen para poner como environment texture, ¿eh? Entonces, tenemos que indicársela y nos puede pasar, por ejemplo, con los materiales también, ¿no? Que no encuentre alguna de las texturas que hemos puesto. Vamos a poner este mismo, por ejemplo, ¿no? Esperamos ahí unos segundicos. No sé si se está pensando, porque bueno, suelen ser imágenes grandes, estas imágenes HDRI que además incorporan información de iluminación. Vale, y aquí veis lo que ha pasado. Nos ha puesto esa imagen como fondo y además aporta iluminación. Si ahora quitamos otra vez el light, ¿vale? Veis que, vamos a ocultar las dos luces, ¿vale? Veis que, digamos, tenemos esa iluminación como azulada de este cielo, ¿no? Bien, lógicamente, esto podemos, por ejemplo, aumentar a 2, ¿vale? Y dependiendo un poco del tipo de imagen, por ejemplo, como es un cielo bastante nubladillo, pues no tiene mucho, o sea, no tiene un sol muy marcado, pero podemos, por ejemplo, elegir uno que tenga el sol más fuerte, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿vale? Vamos a utilizar este, esperamos a que lo vuelva a incorporar, vamos a ponernos en vista, ahí, vale, veis que tiene además del cielo y del sol, tiene parte del paisaje, ¿no? Con lo cual luego podemos jugar también a utilizar esa parte del paisaje como fondo o no, como queramos. Bueno, luego lo iremos viendo. Bien, vamos a bajarle un poquito, porque veis que aquí solamente tengo esta fuente de iluminación del mundo, ¿vale? Del world, esta imagen, y me crea las sombras aquí, ¿vale? En este caso por detrás. Quiere decir que el sol me pilla a mi espalda. Pero esto lo podemos modificar fácilmente, como o bien desde aquí, desde las opciones del espacio Properties, o incluso vamos a verlo de las dos maneras, ¿vale? Si en el vector le ponemos un nodo mapping, ¿vale? Veis que se nos ha difuminado, ¿vale? Esto es porque hay que ponerle una texture coordinate aquí en el vector. Texture coordinate generated, ¿vale? Y ahora nos va a permitir, ¿vale? Ya lo volvemos a tener, manipular
la posición de esta imagen. Por ejemplo, si yo cojo y le pongo de rotación 180 grados, ¿vale? Vamos a ver lo que sucede, que tardará un poquito. Vale, ¿veis qué ha pasado? La imagen, por así decir, ha rotado 180 grados, se ha puesto en el otro lado y las sombras que antes tenía por detrás, ahora las tengo por delante. Es decir, puedo utilizar la iluminación que me da estas imágenes HDRI como iluminación de mi escena perfectamente con sus sombras y con toda la simulación de físicas. Por ejemplo, le puedo bajar aquí un poquito la fuerza para que no sea tan potente y bueno, pues podría usarla incluso como iluminación ambiental única, ¿no? ¿Vale? Esto lo puedo, por ejemplo, si yo no quiero que me aparezca esta parte del paisaje aquí, ¿no? Por ejemplo, pues en la location, por ejemplo, lo bajo 0,5. Vamos a probar. Esto es ir probando. Vamos a ver. Vale, y veis que ya solo me aparecería el sol. Todo lo que es el paisaje ese, pues me queda ahora muy por debajo y por lo tanto no se ve. Incluso podría bajarlo un poco menos, por ejemplo 0,2, ¿no? Y veis que ya solo me sale, digamos, el cielo. Veis que ha bajado un poquito también la luz, con lo cual las sombras se me han alargado un poquito, pero bueno, puedo manipular exactamente todo lo que quiera aquí para que el cielo me quede en su posición, ¿vale? Bien, por ahora, ¿alguna duda o observación? Si no decís nada, yo sigo, porque ahora cambiamos y vamos a ver lo que pasa si lo hacemos en Eevee, ¿vale? Si cambiamos a Eevee ahora, veréis un problemilla, digamos, que tiene Eevee, que no lo tiene el Cycles. Vale, vamos a ver, porque aquí veis que antes hemos activado aquí los Screen Space Reflection, que nos daban aquí unas cosas, unos reflejos raros. Vale, los quitamos. Y ahora vemos lo que sucede. ¿Cuál es el problema de la iluminación ambiental en Eevee? Que no nos da sombras. Veis aquí que en el plano, este base, no nos genera ninguna sombra. Entonces, siempre vamos a necesitar alguna luz, si queremos realismo, que nos genere esas sombras. Por ejemplo, ponemos esta luz, pero ¿qué es lo que pasa? Que quizás esta luz, ¿vale? Vamos a ver, tenemos las sombras activadas, ¿verdad? Shadow, sí, están con suave, bien. Y la luz tiene, es un tipo sol, ¿vale? Vamos a ver dónde nos da las sombras. Bien, las sombras están aquí detrás, ¿vale? Hemos dicho que esta iluminación del sol, si cambiábamos vamos a volver a Eevee, a Cycles, perdón, otra vez, nos estaría dando, ahora, las sombras por delante, ¿vale? Entonces, si nosotros introdujésemos esta luz que nos da las sombras por detrás, pues nos daría una contradicción que en Eevee quedaría feo. Con lo cual, ¿qué es lo interesante? Pues ver dónde nos han quedado las sombras. Ahora cambiamos a Eevee, ¿vale? Y en Eevee vemos que no tenemos sombra y en lugar de hacer que queden por aquí, voy a moverlo aquí, por ejemplo, y a moverlo aquí, ¿vale? ¿Para qué? Para que ahora las sombras me queden, vamos a moverlo un poquito más, por ejemplo, aquí, así, así, para que me queden lo más parecido posible a lo que me daría la iluminación ambiental, es decir, que no me entren en conflicto la iluminación ambiental con las sombras que me genera Jesús. Ahora, a ver, estoy intentando darle un poco la longitud que tenían en Eevee, perdón, en Cycles, pero bueno, estoy un poco torpe. Quizás tengo que enviar la luz un poquito más atrás, por ejemplo aquí. O quizás incluso un poquito aquí. A ver, epa, por aquí. Vale, así más o menos ya quedarían más parecidas a lo que teníamos en Eevee. Y digo parecidas porque, bueno, pues habría que configurar bien, por ejemplo, bajarle un poquito quizás la fuerza del fondo, por ejemplo, para que se viese mejor dónde quedan las sombras, incluso
un poquito menos aún, ¿no? ¿Vale? Y de esa manera podemos ir haciendo la emulación de esa iluminación. Pero nunca nos va a quedar tan realista. ¿Por qué? Porque siempre estamos haciendo un rasterizado previo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es iluminación en tiempo real. Aquí vemos en tiempo real sin ningún ruido y sin ninguna, digamos, y sin ningún tiempo de espera, que en cambio en cicles tendríamos que esperarlo. ¿De acuerdo? Vale, voy a dejar de compartir para veros las caras, a ver cómo... Vale. ¿Cómo lo veis? ¿Habéis visto un poquito la diferencia entre los dos sistemas? Pablo, tú que tenías la duda, ¿hay alguna cosita que se te haya quedado? No, no se me ha traspapelado mucho. Es más, Vale. creo que voy a poder ahora mejorar un poco más la potencia de la sombra, Ajá. porque se me quedaba nada, como un pequeño velo en Sí, cuanto no a la interna, sino a la externa, a la del sol. sí, sí, Se sí, me sí, quedaba sí. como un pequeño velo, entonces así a ver si la puedo mejorar. Vale, es lo más complicado, ¿eh? El cuadrar la potencia de las sombras, porque además luego dices, va, no es tan importante, pero en un renderizado el tener unas sombras con cierta sustancia da mucho realismo. Y sobre todo si has utilizado materiales PBR, por ejemplo, que tienen su relieve, eh, trabaja ahí mucho con el ambient occlusion, la distancia del ambient occlusion, todos esos factores hay que ir equilibrándolos y es un poquito a prueba y error. ¿Eh? A ver, para este curso no se os pide que manejéis perfectamente. Es más, después tiene una siguiente fase, que en este curso ni tocamos para nada, que es el compositing. Es decir, tú puedes hacer el compositing, generar una imagen base y a partir de ahí darle muchísimos efectos y muchísimo realismo desde el propio Blender. Con el compositing, ¿veis? Ya habréis visto, es un espacio de trabajo que funciona con nodos, que permite añadir otras imágenes, o añadir efectos, añadir niebla, añadir, bueno, un montón de cosas. Y eso sin salir de Blender, o incluso podéis generar esos pases, trabajarlos fuera, por ejemplo, con Photoshop, si lo domináis, y crear pues unos efectos muy realistas. Pero bueno, ya primero hay que andar un poquito y luego ya correréis. ¿Eh? Y muy breve, la diferencia entre luz point y spot, o Eh, entre las áreas ¿Entré, y perdona? las diferencias entre luz point y luz spot. Vale, el point es un punto de luz, es como una bombilla o una vela, mientras que el spot es un foco, ¿vale? Ah, vale, Y vale, entonces vale, vale. nos permite regular cosas diferentes, ¿vale? Si quieres lo vemos un poquito. Y entonces El el sol, sol es una bombilla gigante. sí, efectivamente, es una bombilla gigante, lo has dicho perfectamente. Eh, lo que pasa es que tiene dirección. El sol nos permite regular la altura y vamos a verlo directamente ahí. El Sol nos permite regular la altura y nos da una inclinación, mientras que el point no. Vamos a ver. Vale, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale, Sí. ¿veis aquí? Aquí tengo un Sol, ¿vale? Que sería como una bombilla gigante, pero si nos metemos aquí, veis que puedo regular el ángulo de incisión. A ver, veis que me cambia un poquito la, mm, 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 no me cambia las sombras, que no, ¿vale? Pero sí puedo regular el ángulo en el que incide, ¿vale? Veis que cambia un poquito, la verdad es que no está muy bien hilado esto, ¿eh? Pero en principio, cambiándole aquí el ángulo, ¿vale? Podría cambiar, digamos, desde qué lado viene. En realidad es mucho más fácil hacerlo girando esto. O sea, si le doy RZ, giro la luz y veis que gira mucho más llamativamente. No entiendo muy bien para qué le han puesto esto, que no hace mucho efecto. En cambio, vamos a ir al point, el point, ¿vale? Le puedo regular el radius, ¿vale? Si le regulo, ya sabéis, ampliarlo o disminuirlo. Le puedo regular el brillo y nada más. En cambio, el spot
¿vale? Me permite regular más cosas, que son básicamente digamos, el diámetro del cono, ¿vale? Que nos crea, para crearlo, para darle mayor esto, y también, digamos, para el blend, digamos, es el borde. Voy a quitar la iluminación del Word para que se vea mejor, porque si no, no lo vemos. Voy aquí a remove este. Vale, voy a poner un simple. A ver, vamos a ver, que no sé por qué ahora no me. A ver, no entiendo por qué. Al quitar la iluminación del background, que tengo muy poca potencia aquí. A ver, disculpadme, que me he debido. Ah, es que el power lo tengo muy bajo. Vale, vamos a darle aquí. Como hemos pasado de sol, claro, hay que tener en cuenta una cosa, que es que al principio nos queda mucho, como me ha pasado a mí ahora, por ejemplo, ¿no? Que el power del point o del spot va en vatios como si fuese una bombilla, mientras que en el sun, veis que si lo cambio a sun es enorme, en cambio no guarda correlación, con un 3 por ejemplo, me hace un sol perfecto, ¿no? Vale, a veces eso lía un poquito. Voy a ponerle un poquito de background, aunque sea un difuso para verme yo mejor, vale, más suavecito, más bajo, vale, como ya sé que no me aporta las sombras ahora van a ser solo las que me esté aportando la luz, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veis la luz está con un sun, si cambiamos al spot, veis que tenemos que subir, vamos a ponerle 10.000 vatios, por ejemplo, para que se vea bien fuerte, ¿vale? Vemos ahora ya el efecto que nos da, ¿vale? Y las sombras que crea, ¿vale? Y lo que decíamos, el size, veis que con esto amplío el diámetro del cono, y el blend es, digamos, ¿cómo lo expresaría? Esta sombra que queda aquí, si queremos que sea más definida o menos. Si lo subo, veis que queda como más difuso, y si lo bajo, me queda totalmente afilado. Todo esto nos permite regular, ¿eh? El show con es simplemente para que veamos el cono en cualquier posición, aunque quede tapado, ¿vale? ¿Ok? ¿Alguna cosa más sobre esto? Vale. Vale. Muy útiles las dos para según qué, qué efectos queráis conseguir, ¿verdad? Ok. Venga, a ver, más dudas que podáis tener por ahí acumuladas. Dudas, inquietudes, cómo se haría, cómo se podría hacer tal, alguna cosa. Yo sí que tuve al principio un poco de problema ahí manejando el tema del spot, el son y, Sí, o sea, los distintos tipos de luces, sí, porque, claro, a la hora digo, esta no me cuadra mucho, o sea, me empecé a liar y yo dije, mira, escojo el sol que vi que era como la más manejable para lo que nos pedías. sí. Para exteriores generalmente el sol funciona siempre bien, pero hay veces que incluso para interiores en Eevee pues da buen efecto porque da una iluminación bastante homogénea, ¿no? Si usáis cicles, por ejemplo, ahí podéis hilar mucho más fino. Por ejemplo, comentaba, no sé si contigo, Hugo, o con Carlo, el hacer un material emisor y el tener la iluminación era contigo, ¿verdad, Hugo? Con el quinqué. Para el quinqué. Vale, si haces un material emisor, por ejemplo, te va a dar muy poquita iluminación. Pues ahí le puedes añadir un point, ¿no? No sé si me expreso bien. Voy a volver a compartir y lo vemos. Vale. Aquí mismo, sobre esta misma imagen. Vale, supongamos que yo tengo aquí, vamos a usar este mismo cono. Vamos a poner el cono como un material emisor, para lo cual, bueno, pues le vamos a poner aquí el emission, le vamos a poner que nos dé luz, ¿vale? Ya veis que me empieza a dar luz, y pues le puedo poner la fuerza con la que dé, ¿no? Lo vamos a juntar un poquito, por ejemplo, aquí, para ver cómo ilumina a los objetos cercanos. Y veis que ilumina
pues entre poco y nada, ¿eh? En cicles, vamos a cambiar, esto va mejor porque tampoco le está dando mucha cosa. Ah, es que no estoy, perdón. Si no lo coloco aquí, no me hace efecto. Ahora sí. Bueno, veis que este cono, que ahora es un cono iluminador, ¿vale? Vamos a poner un poquito más para atrás para que se vea mejor. Ahí. Vale, ¿veis que me da algo de luz aquí también? Voy a ocultar esto para que lo veamos mejor. ¿Vale? Veis que ilumina el fondo e ilumina las piezas que tiene alrededor, ¿vale? Si yo esto lo regulo y le digo que me dé más potencia, bueno, pues llega un momento que ya casi no se notará mucho e incluso puedo cambiarle para que me dé la luz de un color diferente, ¿no? Un color más rojizo, lo que sea. Por ejemplo, como lo que decía Hugo, para poner en el quinqué, ¿no? Si esto lo modelo en forma de llamita, pues ya puedo tener aquí mi llamita. Pero da poco, es decir, aunque yo le ponga aquí 1000, 10.000, bueno, esto lo han corregido. Ahora que me fijo, antes le podías poner aquí 1.000.000 que no daba más, ¿no? Bien, pero en todo caso en Eevee el comportamiento no es tan bueno. Como veis, en Eevee no me da esta iluminación, con lo cual, pues lo que puedo hacer es, vamos a enviar el cursor al seleccionado y vamos a añadir un point, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿vale? Lógicamente, si lo metemos dentro no me va a hacer nada, lo tengo que poner un poquito por fuera, ¿vale? Lo pongo hacia arriba, ¿vale? Por ejemplo, ahí. Y ahora le estoy engañando, ¿vale? Voy a subir un poquito la fuerza del point, para que se vea más. Perdón. Aquí, ¿vale? Y entonces le engaño para que parezca que el material emisor es el que está iluminando. Mentira, si yo quito el point, pues veis que no me está iluminando a nada, ¿no? Esto es un fallo de Eevee que, bueno, pues tenemos que engañarle al sistema para compensarlo, ¿no? Porque si no, no lo podríamos hacer. Ajá. Vale, te doy ideas, Hugo, para el quinqué, ¿verdad? Sí. Para esto sí. Vale, ya has visto eso, o sea, esto lo podéis ver un poco también como expresión de la diferencia entre los dos motores. Es decir, si yo en cicles podía perfectamente funcionar con objetos emisores, ¿vale? Que antes no daban tanta luz, pero ahora sí, ahora lo han corregido, ¿vale? Esto no lo puedo jugar con esta soltura en Eevee. Una cosa que sí es cierta en cicles, si trabajáis materiales emisores, tienden muchísimo a dar ruido. Veis aquí la cantidad, estos se llaman fireflies, o sea, luciérnagas, estos puntitos brillantes, ¿vale? Dan bastante guerra y se pueden quitar un poquito con el denoising, que hemos visto antes un poquito por encima en cicles. Vamos a ver, aquí. El denoising, aquí tenemos, ¿vale? Por ejemplo, voy a ponerlo al viewport, ¿vale? Pero veis que, bueno, pues pierde un poquito de definición, pero nos hemos cargado las fireflies, nos hemos cargado las luciérnagas estas, ¿vale? Os lo aviso porque los materiales emisores para eso son puñeterillas. Pero veis que perfectamente se puede trabajar en cicles con ellos, y bueno, pues el resultado está muy bien. En este caso, por ejemplo, con 64 samples que tengo en el viewport, esto si yo le diese aquí a renderizar, ¿vale? Podemos echar un cálculo de cuánto tiempo me llevaría, por ejemplo, ¿no? Aquí veis el tiempo. Bueno, no. En este caso, mira, no le he puesto el denoiser, pero bueno, con el denoiser me quedaría mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, poniendo muchos samples, pues en 1 o 2 minutos tenéis una buena...
pues son 30 fotogramas o 24 fotogramas por segundo, a un minuto cada fotograma, que más o menos es lo que va a tardar, algo más de un minuto, pues va sumando un segundo de vídeo, pues te puede llevar pues una hora de renderizado, y si es una escena muy compleja, pues se va multiplicando. O sea, cuantos más vértices tengas, pues más se multiplica el tiempo de renderizado, ¿eh? Pero bueno, pues veis aquí. Y esto sin denoising, por ejemplo, ¿qué podría hacer para... Voy jugando mientras tanto, si me queréis parar, me paráis, ¿eh? Por ejemplo, vamos a suponer que quiero reducir el tiempo. Pues vamos a bajar aquí, perdón, aquí no. En render, en lugar de 128, voy a bajarlo a, vamos a ponerle 48, ¿vale? Y a cambio le voy a poner que que me haga denoising. En principio, tenéis dos sistemas, hay uno de ellos, el Open Image Denoise, funciona con todas las tarjetas gráficas. El NLM hay que tener alguna tarjeta gráfica, hay que tener el GPU y hay que tener alguna tarjeta gráfica en concreto, ¿eh? No funciona con todos, ¿vale? Pero vamos a probar con el Open Image, por ejemplo. Si yo ahora le vuelvo a dar a renderizar, ¿vale? Vais a ver cómo ahora se me van generando las tiles, pero se me van a ir también... ¿veis? Aquí ya me empieza a actuar el denoising en este trozo, en estos trozos. Y entonces lo primero que me va a quitar es todo este ruido que tenía por aquí, ¿vale? Con lo cual, con 48 samples, pues voy a conseguir una imagen mucho más limpia, aunque voy a perder posiblemente algo de detalle. Veis que por aquí, por toda esta parte central, ya ha pasado el denoising, ¿vale? Ahora cuando termine, tendría que aplicar el denoising a toda la escena, que no sé por qué demonios no lo ha hecho. Ahora lo está haciendo. Soy un cagaprisas, nada. Veis que va uno a uno por todas las tiles pasando el denoising, con lo cual consigues un resultado infinitamente más limpio, claro. Y con menos tiempo, ¿eh? En este caso, pues bueno, el anterior había sido, no, más o menos me va a tardar lo mismo, de 1 minuto 4 segundos a 1 minuto y un poquito más, ¿eh? Pero veis que la imagen es mucho más limpia, pero fijaros aquí cómo pierde, ¿eh? Detalles en determinadas superficies, ¿veis? Y por aquí en estos las sombras pierde un poquito de definición, bueno, pero más o menos en el mismo tiempo, con menos samples, pero con denoising, hemos conseguido el mismo efecto. Y tenemos aquí, bueno, que no se ve mucho, pero se ve como el material emisor pues ilumina a sus vecinos, ¿verdad? Todo esto a cuento de que ha salido. Espera que ya me he perdido el hilo. Bueno, pero me ha servido para explicar un poquito el denoising. Eso venía por el emisor. Ah, vale, por los materiales emisores. Exacto, exacto. Bueno, ya habéis visto que el material emisor crea muchísimo ruido, pero habéis visto cómo lo podemos eliminar. Muchas gracias, Hugo. Se me había ido esto. Una pregunta muy tonta, muy sencilla. El renderizado solo se puede hacer de la cámara. O sea, no se puede hacer un render de la vista que yo quiera, Sí, ¿no? sí, hay una herramienta. Tienes, si quieres te la pongo ahora mismo. Aquí, aquí y aquí. Vale. Tienes aquí, vamos a layout y, por ejemplo, vamos a poner cualquier punto. Vale, por ejemplo aquí. Y le dices view, view por render image, ¿vale? Y te genera un render de lo que tienes en el viewport en ese momento. Ole. Que no sé por qué no me ha puesto ni la iluminación ni nada. Debería habérmelo... quizás porque estoy en cicles. Voy a cambiar a Eevee, ¿eh? Espera un segundín. Porque no sé por qué no me ha puesto la iluminación. Vamos a ver, la pongo en Eevee. Vale, vamos a poner la luz. Esta, por ejemplo. Vale. Y vamos a decirle view por render image. Vale, y ahora sí. ¿Vale? No sé por qué no me lo hacía bien en cicles. Yo creo que debería funcionar. Igual es un pequeño bug, nunca lo había probado en cicles, ¿vale? Pero aquí ves, ¿eh? Y cualquiera que sea la vista que tengas en el esto, view,
Viewport Render Image. Y te hace un renderizado ahí de esto. Perfecto, para mí esto era importante, porque si no tendría que ir siempre jugando con la cámara. Sí. Me daba más tiempo en mover la cámara y ponerla en la vista que yo quiero exactamente. Sí, es así. Haciendo pruebas. ¿Qué es lo que pasa? A ver, que muchas veces trabajamos una escena para que tenga un punto de vista en concreto. Y entonces ahí te interesa centrarte en ese punto de vista y te da igual prácticamente cómo se ve desde otros puntos de vista, pues la iluminación, el fondo, lo que sea, ¿no? En cambio, cuando, por ejemplo, estás planificando un vídeo, pues sí, lo que dices tú, para no tener que andar moviendo la cámara por donde realmente se va a mover después, pues te interesa Super. esto. Vale. Super. Perfecto, más cosas. A ver, ¿alguna otra idea que se os ocurra, que queráis ampliar? A ver, yo aquí estaba. Es interesante o importante, si queréis lo podemos repasar un poquito también con el tema de materiales, el tema de el ambient occlusion, cómo lo mezclábamos en el material y cómo lo podemos ahora que ya en el bloque 5 hemos visto las herramientas de renderizado, podemos regular ese efecto con el ambient occlusion en Eevee. ¿Vale? Queréis que hagamos un pequeño ejemplo y así lo veis para que luego lo podáis trabajar, porque a veces dices, oye, ¿por qué me sale esto tan definido o al contrario, tan poco definido, ¿no? Entonces esto se debe a la combinación entre el ambient occlusion del material con el ambient occlusion de las opciones de renderizado. Vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo de un material PBR. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Vale, vamos a poner en el plano, por ejemplo, un material que... vamos a venir aquí, donde tengo aquí las texturas. Este equipo no lo suelo usar tanto para modelar y no me sé dónde están las cosas, pero ya... Vale, vamos a poner un material PBR cualquiera que tenga ambient occlusion y que tenga relieve, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver qué podemos utilizar. Alguno de ladrillos que suele quedar siempre, que suelen tener bastante siempre brick. Vale, vamos con alguno de estos. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner este material y vamos a ponerle displacement. Vamos a ponerle mapa de normales y vamos a ponerle... vale, justo este no tiene ambient occlusion. A ver, sí, aquí tiene ambient occlusion. Vale, entonces recordaréis de la sesión anterior cómo mezclábamos aquí el color y el mapa de ambient occlusion. Ya sabéis que aquí tenemos las distintas imágenes, podemos visualizarlas. Por ejemplo, a ver si no se me traba. Vale, aquí tenemos la imagen de color, el mapa de ambient occlusion sería así con tonos grises y los mezclamos con el mix RGB en modo multiply, ¿vale? Para que nos den, vamos allá, perdón, ahí, color y el color, ¿vale? Y nos daban, bueno, pues ya este aspecto, digamos, de zonas que no reflejan tanto la luz. Si subimos a 1, veis que el ambient occlusion es el máximo y si lo bajamos, menor, ¿vale? Sin poner el resto de los mapas, ¿vale? Esto lo podemos regular también con las opciones de renderizado. Es decir, aquí veis que yo le puedo regular distance y factor y me cambiarán cosas. Vamos a ponerlo así para que, ya que tenemos aquí el especular bastante marcado, bien, me hará pequeños efectos si yo le pongo, por ejemplo, la distancia, vamos a ponérselo a grande, al contrario, más pequeña, ¿vale? No, la verdad es que no se nota mucho, pero el factor sí que se notará. Con esto puedo, vamos a ver si desde aquí lo veo mejor. Vale. Vale. Con la distancia y... Pues la verdad es que no se nota mucho, ¿verdad? algo no debo estar haciendo bien. Vamos a ver.
distancia, quizás porque esto lo he escalado mucho. Vamos a ver si lo pongo más pequeñín, quizás ahora se note algo más, pero bien, vamos a añadirle los otros mapas. Igual con los otros mapas también me mejora, por ejemplo el normal, siempre en non-color, y con su normal map. Vale. Vamos a ver. Lo que quiero demostrar, que no sé si me va a salir, porque me estoy liando, es que, vale, aquí ya veis el efecto del normal map, me lo hace perfectamente, y que con este ambient occlusion que yo le he puesto aquí mezclado, ¿vale? Lo puedo regular desde aquí. Lo debería poder regular desde aquí, siempre con el... Vamos a quitar estas cosas. Vamos a ver. Y fuera. Vamos a ver. Es decir, que si yo a esto le diese mayor factor, me tendría que hacer mayores sombras aquí. El por qué no funciona, pues tendría que investigarlo. Es posible que por la iluminación no la tenga bien puesta. Vamos a ver si es por la iluminación, que no tenía puesto shadow en esa iluminación. Vamos a volver a probar. Vamos a volver a probar. Desde aquí. Distance. No. Pues mi gozo de un pozo. No he podido hacer la demostración que buscaba. Esto no debería dar ningún problema. Esto tampoco. A ver. ¿A alguien se le ocurre, Hugo, tú que eres experto en buscarme dónde me he metido la pata? ¿Dónde me puedo estar colando? En principio, a ver. Es decir, o sea, aumentar aquí la distancia y el factor me tendrían que hacer un efecto parecido a lo que hago con... Aquí sí veis perfectamente cómo el ambient occlusion se nota, ¿verdad? Es decir, si yo bajo el ambient occlusion, veis que estas zonas quedan menos oscurecidas. Si lo aumento, se oscurecen un poquito más, ¿vale? Pues esto mismo tendría que estar haciéndome en Eevee con las herramientas de ambient occlusion. Pero veo que no los hace. Es más, estoy quitando el ambient occlusion y no me hace... O sea, no noto ninguna variación con respecto a... Me lo apunto para investigármelo porque me parece raro. Es decir... igual con ¿sí? Bloom. ¿Con el Bloom? Sí, lo que pasa es que el Bloom es más ese resplandor que da. Fíjate, el Bloom, si lo activo, ¿vale? Lo que hago es aumentar... Vamos a bajarle el threshold. ¿Ves? Hace como una especie de resplandor que puedo regular. Como sucede a veces cuando sacas una foto de algo muy brillante o de algo que tiene reflejos. ¿Ves? Que así lo elimino y así lo pongo, ¿no? Incluso puedo pues, variar el radio para que me quede como más o sea, más difuso o más concentrado. Incluso puedo darle un tono diferente, ¿no? Al Bloom, ¿no? Darle un tono rojizo, ¿no? Es que hace como una un poco de reflejo rojizo, ¿no? Pero en principio no dependería de, o sea, el ambient occlusion no tendría que depender del Bloom para nada. Lo mismo la intensidad la puedo regular, pero no. Si quito el Bloom, ves la diferencia. Ese resplandor no se produce, pero no me quita, o sea, no me hace efecto el ambient occlusion, porque es que estoy sorprendido incluso que si vamos aquí para verlo más, vamos a verlo. Si yo le quito totalmente el ambient occlusion y lo deshabilito, se tendría que ver perfectamente que he quitado el efecto y no se ve en absoluto, no hay ninguna diferencia, con lo cual me lo tengo que apuntar porque es posible que me esté entrando en conflicto esta herramienta con
con alguna otra que tenga por ahí activada y no me esté dejando hacer, porque, o sea, está claro que sí funciona el Ambient Occlusion, porque aquí lo manejo y lo aumento y se nota el efecto perfectamente. Veis que la sombra que hace cada uno de los ladrillos, digamos, se intensifica, ¿verdad? En cambio, no lo está haciendo cuando lo estoy activando y desactivando desde aquí, lo cual me sorprende y me obliga a investigar, que eso suele pasar también, ¿eh? Quiero decir que de esto aprendemos todos los días, a medida que lo vamos utilizando. Vale. Me ha salido el tiro por la culata, no ha salido la cosa como yo quería, pero bueno, pero lo investigaré. Si llego a una solución antes del fin del curso, sacaré un hilo en el foro para que sepamos cómo funciona bien eso, porque yo mismo me tengo que informar bien. Vale, entonces, una duda que tema aparte. Los ejercicios has dicho que hasta el día 8 había tiempo. Y después sí. había... Es que no me he enterado. Hasta el día 17. Vale, pues ya está. Los ejercicios hasta el día 17 con toda tranquilidad. Lo único es que si queréis plantear cualquier duda del foro o lo que sea, mejor antes del día 8 porque tendré todas las herramientas para responderos. Si no, a partir de ahí intentaré, mientras no esté volando y no esté haciendo cosas, intentaré pues igual una vez al día o así conectarme para ver si os puedo dar alguna respuestilla rápida, pero no os voy a poder poner ejemplos ni capturas de pantalla porque no voy a tener las herramientas. Pero... Si estuvieras aquí en Cataluña, no saldrías a ningún lado. Ya. Nos vuelven a confinar a partir del día 7. Pero bueno, por trabajo no. Me están chivando por ahí que si es por trabajo, no. Si es por trabajo, podéis salir. Si está justificado, sí. Ya, claro. No, claro, es que ahí está el tema, que es por trabajo, que si no, pues efectivamente. Sí, vale. Pero sí, pero aún así, vamos, que hay que llevar todo, la PCR en la boca y todo bien marcado, pero bueno. Y bueno, y luego depende, porque una cosa es lo que diga aquí en nuestro caso Urkullu, pero cuando vayamos a Alemania habrá que ver lo que diga la Merkel, que también están ahí un poco... Por eso yo hasta que no esté ya ahí con el pie puesto en el aeropuerto de llegada, no me lo creeré. Igual el día 9 os digo, oye, que sigo aquí. Plantearme la cuestión. Y luego la vuelta. Y luego la vuelta, que habrá que volver con otra PCR también recientita. A ver, que ya tengo ahí localizado para hacerme, pero claro. En principio vuelvo a casa, si vuelvo a casa y con PCR negativa no me dirán nada. Espero. En fin. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. De todas maneras, es un viaje que ya había tenido planificado para abril y se chafó, para noviembre y se chafó, y ahora parece que sí que nos dicen de la agencia que no hay ningún problema, que vamos a poder ir. Lo que os digo, lo veré cuando lleguemos. Exacto, cruza porque yo no lo veo claro. Sí, yo tampoco, yo tampoco. Pero bueno, seamos optimistas moderadamente. Muy bien. Oye, pues muy bien, chicos. Ha sido un placer contar con vosotros. Espero que os haya resultado útil la sesión. Y sobre todo que... voy a recuperar el tiempo perdido. Sí. ¿Vale? Me voy a poner a tope con el templo y con los materiales y a recuperar la semana esta que perdí y a ver si me pongo las pilas ya. Ya verás como en cuanto te pones con ello avanzas muchísimo. Luego ya el ir hilando pequeños detalles puede costar un poquito más, pero seguir los materiales como siempre, pasito a paso y bueno, pues hasta el día 8 aquí me tenéis a vuestra disposición. Muy bien. Lo dicho. Pues muchas gracias, encantado de conoceros a todos y hasta la próxima. Venga. Hasta luego, Vale, adiós, hasta luego.